Buenas, mi nombre es Dairon, soy estudiante de la Universidad Uniminuto, carrera de Administración de Empresas. Entonces hoy vamos a ver el análisis del caso fuera laboral reforzado. Para darles como un contexto breve del trabajo, estamos haciendo un análisis sobre una persona que fue contratada en la empresa Cominos S.A. Persona X fue contratada y después de un tiempo laborando en la empresa presentó como enfermedades o cosas que lo retuvieron a no poder presentar su labor para la que fue contratada en la empresa correctamente. Entonces fue el médico y le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, por lo cual ha estado incapacitado. La EPS se ha hecho cargo de la incapacidad como corresponde legalmente, pero la empresa decidió despedirlo ya que la vacante está disponible, pero dieron unas justificaciones que pues vamos a analizarlas más adelante. Son tres. La primera, el despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. Ahí tenemos un caso, que la enfermedad fue antes de su ingreso a la empresa. 2. La enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Y 3. Es mejor que el trabajador se quede en su casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esta vacante para otra persona. Esas son las justificaciones para su despido. Pero ¿qué sucede aquí? Que resulta y pasa que en Colombia hay una ley 361 de 1997 en Colombia que protege los trabajadores los trabajadores con discapacidades y enfermedades degenerativas y terminales. Entonces vamos a ir descartando una por una. Entonces la primera, respecto al despido basado en hecho de que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de su ingreso a la empresa, es crucial tener en cuenta que la ley 361 prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad independientemente de cuándo se haya desarrollado la condición. La empresa está obligada a cumplir con los ajustes razonables para permitir que el empleado continúe desempeñando sus funciones siempre y cuando sea posible. 2. En cuanto al origen de la enfermedad, la ley 361 no limita la protección a aquellas enfermedades derivadas de origen laboral. La ley busca garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad sin importar el origen de la condición. Y 3. Sobre la vacante y el reemplazo del trabajador enfermo, es importante recordar que la Ley 361 busca fomentar inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, en lugar de al trabajador enfermo verse con una carga. Se podría considerar posibles adaptaciones razonables que permitan con su continuidad laboral. Con todo esto tenemos como ejemplo pues que ninguna de las tres son justificables para despedir al trabajador de la empresa, ya que la ley 361 del año 1997 acoge a todas estas personas con discapacidad o enfermedades degenerativas o terminales, entonces no son justificables. En otra medida se podría tomar un asesoramiento legal para que así se lleguen a unos términos o un acuerdo con el empleado en donde se remunere o se le pague por cierto tiempo en el que él va a estar fuera de la empresa, pero con la garantía de que cuando vuelva va a estar en óptimas condiciones para poder desempeñar todas sus labores en la empresa. Si no es así, esta sí podría ser una variante de justificación para el despido del empleado, no sin antes intentar o adecuar el espacio para que él pueda realizar sus trabajos o labores. 2. Se podría llegar a un acuerdo con el empleado en donde se remunere
y él tome la decisión de renunciar a la empresa. Esto también no lo tendría implicado y no afectaría nada a la ley. Pero si deciden despedirlo radicalmente con estas justificaciones, podría traer grandes consecuencias en términos monetarios, pero más en términos de confiabilidad o reputación en la empresa, ya que perderían credibilidad ante otras empresas y ante sus empleados, ya que no justifican un despido a una persona que posiblemente necesite el trabajo o esté en vulneración ya por su enfermedad y no está en condiciones para buscar o conseguir más ofertas laborales. Entonces la empresa no puede desamparar a esta persona. Estas son una de las 3 opciones y las consecuencias que contraería la empresa si llegara a despedirlo con estas justificaciones, que la verdad, si el empleado decidiera tomar decisiones legales, podría demandar a la empresa, lo cual llevaría pérdidas monetarias, pérdida de credibilidad, baja la reputación de la empresa y no sería más confiable para la competencia, por así decirlo, o para sus clientes. Entonces, esa es la opinión legal y de las leyes que hay acá en Colombia. Gracias.